Esto ocurrió antes de la pandemia. Ella estaba con su mamá y su hermana. Iban al centro comercial. Ya estaban en la acera, esperando transporte, cuando de repente un taxi se detuvo frente a ellas. Pensaron que era para ellas. Se detuvo, así que cruzaron y pasaron por delante. Pero cuando ella miró adentro, resultó que ya tenía pasajeros. La parte de atrás estaba llena. Incluso en el asiento del copiloto había alguien sentado. Sintió vergüenza. Se quedó parada al lado con su mamá, pero tampoco le dijo nada al conductor. De repente, el conductor bajó la ventanilla y preguntó: ¿a dónde van? Cuando volvieron a mirar, no tenía pasajeros. Hace un momento estaba lleno. Ahora, todos los asientos estaban completamente vacíos. No tuvieron tiempo de pensar. Tenían prisa. Así que, aunque estaban confundidas, se subieron. Tan pronto como entraron, el señor empezó a hablar de inmediato. No era una conversación trivial. Comenzó directamente a contar historias extrañas. No se detenía, como si no se cansara, hasta que llegamos al centro comercial. Contó 3 historias o 4, pero 2 se quedaron grabadas en mi mente. La primera historia que nos contó fue sobre la dama de blanco, así la llamó él. Era una dama que había en una carretera con un árbol grande y que, en ese lugar, una mujer aparecía de repente. A veces incluso se subía a los mototaxis o a los taxis. Por eso, la mayoría de los conductores, cuando alguien les hacía señas allí, no se detenían. Pero una noche, un conductor de un mototaxi se encontró con esa mujer. Como ya conocía la historia, no se detuvo y aceleró. Sin embargo, al cabo de un rato, la mototaxi se volvió pesada. Cuando volteó, la mujer ya estaba sentada, observándolo. Por miedo, saltó y corrió sin mirar atrás, dejando la mototaxi en medio de la carretera. Encontró a unos policías y pidió ayuda. Pero cuando regresaron, su mototaxi ya no estaba en la carretera. Estaba estacionado, perfectamente colocado, justo debajo del árbol donde desapareció esa mujer. La segunda historia era sobre duendes. Nos contó que cuando él era niño, vivía en la provincia. Decía que siempre le hacían bromas. Sus cosas desaparecían y luego escuchaba risas. Por la ira, golpeaba el suelo con un látigo y aseguraba que así los duendes se lastimaban. No se detuvieron de inmediato, seguían haciendo travesuras, hasta que decidió hablarles. Les pidió que dejaran de jugar con él y que, si querían, ayudaran en la casa. Desde entonces, siempre despertaba con leña preparada y el lugar estaba limpio. Mientras contaba todo esto, se sentía una pesadez en el aire. La madre y ella permanecían en silencio, ambas con escalofríos. No era el típico relato de un barbero. Había algo distinto dentro del taxi, como si hubiera alguien más con ellas, alguien que no podían ver, alguien invisible. Cuando se bajaron en el centro comercial, la mamá y ella hablaron de inmediato. Ella le dijo que había pensado que el taxi estaba lleno, que ya tenía pasajeros. Su mamá la miró de golpe y dijo que también lo había visto, por eso dudó en subirse. El padrastro de nuestra protagonista fue taxista durante años, y antes de partir de este mundo, solía advertir que su trabajo no solo era peligroso, sino también extraño. Su jornada comenzaba cuando el sol se ocultaba, a las 6 de la tarde, y terminaba con los primeros rayos de luz, a las 6 de la mañana. Una noche, todo comenzó con un pasajero, que desde el primer instante irradiaba una energía inquietante. Algo en él no estaba bien. Cumpliendo con su deber, el taxista lo llevó hasta su destino. El lugar resultaba ajeno, una zona que no conocía bien, y no fue hasta que el hombre bajó que se dio cuenta que estaba frente a la entrada de un cementerio. Intentando dejar atrás la sensación del mal augurio, continuó con su ruta.
Poco después, recogió a una nueva pasajera, una mujer envuelta en silencio absoluto. Ella no pronunció ni una sola palabra, se limitó a marcar el rumbo a través del GPS. El trayecto transcurrió en una calma, hasta que llegaron a una zona de monte, un lugar apartado de la civilización. Al detenerse, la mujer pagó el servicio y descendió del auto, perdiéndose en la oscuridad. Fue cuando él lo vio. A lo lejos, entre la maleza, una choza se consumía bajo las llamas. El fuego devoraba la estructura con una furia silenciosa. Aturdido por el miedo y la extrañeza de la situación, decidió no investigar más, dio media vuelta y regresó a casa para intentar dormir. Al día siguiente, la inquietud no lo dejó en paz y decidió regresar al sitio extraño. Lo que encontró fue una escena desgarradora. Había una multitud rodeando los restos carbonizados de la vivienda, y entre el gentío una niña que lloraba desconsoladamente, con un grito que parecía romper el aire. Aterrado por el presentimiento, se marchó de ahí. Horas más tarde, las noticias confirmaron lo que él temía. La mujer que él había llevado en su taxi la noche anterior había estado en el lugar del incendio. Fue un encuentro con el más allá, una experiencia turbia, y que según sus propias palabras no le desea a nadie.